Bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas, el rincón donde destapamos lo que pocos se atreven a contar, donde analizamos rumores con lupa y desmenuzamos esas noticias que nos dejan sin aliento. Hoy traigo algo que, se los aseguro, ha sacudido a toda la industria del entretenimiento turco y ha encendido cada rincón de las redes sociales. Prepárense, porque lo que vamos a comentar no estaba en el pronóstico de nadie, algo que ha hecho que miles pregunten, ¿esto es real? Sí, estamos hablando de una noticia que envuelve a dos figuras queridísimas y admiradas, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Lo escucharon bien. Lo que se dice de Mert y Afra ha dejado a todos perplejos, y en este vídeo vamos a repasar cada detalle, leer entre líneas las reacciones y tratar de entender qué significa esto para su futuro y para el corazón de sus fans. Antes de sumergirnos en esta bomba, una pequeña pausa para recordarles que si aún no se han suscrito, este es el momento. Así se mantienen al día con las novedades y además apoyan el trabajo que hacemos con todo el cariño para ustedes. Piquen ese botón, activen las notificaciones y no se pierdan nada. Ahora sí, respiren hondo y acompáñenme. La fecha clave, queridos espectadores, es el 14 de enero de 2026. Ese día, un titular explotó en los medios. La noticia sobre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu no solo sorprendió, dejó a medio país tratando de asimilarla. Y créanme, decir sorprendente es quedarse cortos. Desde entonces hemos vivido un torbellino de conjeturas, análisis apasionados y, por supuesto, mucho entusiasmo. ¿De qué se trata? Los reportes más cercanos y las filtraciones que han ido apareciendo apuntan a que Mert y Afra, quienes ya nos regalaron una química inolvidable en pantalla, habrían dado un paso de enorme peso en sus vidas. Y sí, si están pensando lo mismo que yo, acertaron, todas las señales conducen a un compromiso, o incluso a un matrimonio inminente. La forma en que el rumor empezó a circular, con silencios estratégicos y guiños que nadie sabe si fueron casuales o no, hizo que todo tomara esa textura de cuento moderno que tanto intriga al público. Durante años, lo que había entre ellos fuera de los sets fue un misterio. Compartieron proyectos exitosos, radiaron complicidad donde se miraran y dejaron claro que su conexión iba más allá de una escena. Pero su vida personal fue siempre un territorio reservado. Los rumores de romance rondaban desde hace tiempo, alimentados por la admiración mutua y esa química que traspasaba el lente. Nunca hubo confirmaciones definitivas, jamás un anuncio bombástico. Eran la clase de pareja con la que los fans soñaban, aquellos que los querían ver juntos no solo en la ficción, sino también en la realidad. Y ahora parece que esos sueños, o al menos una parte, se materializaron de una forma que pocos imaginaban tan pronto o con semejante firmeza. El 14 de enero medios turcos, y al poco rato internacionales, empezaron a tejer la historia. El foco principal giraba en torno a una propuesta matrimonial o a la decisión formal de unir sus vidas. Los detalles son escasos, como suele pasar cuando la noticia es sensible y las fuentes prefieren el bajo perfil. Pero si algo ha quedado claro es el tamaño de la sorpresa. Porque ambos son figuras de primer nivel con carreras sólidas, un público devoto y una agenda que no acostumbra dar respiros. Compartir un destino tan significativo como el matrimonio, de confirmarse, es una noticia mayor para la industria. Las reacciones no tardaron ni un suspiro. Las redes estallaron. Twitter, Instagram, Facebook, cada rincón se llenó de comentarios emocionados, de incredulidad, de bendiciones adelantadas. Para muchos, Mert y Afra representan la unión de dos talentos inmensos, dos personalidades carismáticas que juntas forman un dúo tan poderoso como entrañable, tanto artística como personalmente. En cuestión de horas, etiquetas con sus nombres subieron a tendencias globales, y más de una familia se sentó frente a la pantalla para debatir el tema, compartir la emoción y repasar cada pista que pudiera confirmar la noticia. No fueron solo los fans, compañeros del medio, directores y productores que han trabajado con ellos, amigos cercanos, varios se animaron a reaccionar con mensajes entre la alegría y el asombro. Algunos insinuaron que, de ser cierto, la celebración sería discreta y muy íntima, alejada de reflectores, como encaja con el estilo reservado que ambos han defendido con disciplina. Aún así, el tamaño del acontecimiento hace imposible que pase desapercibido, y los medios, con su olfato infalible, han sabido capturar los ecos de esta posible unión. Pongamos el contexto sobre la mesa.
Mert, con su magnetismo y esa intensidad interpretativa que lo convirtió en una de las figuras más solicitadas de su generación. Afra, con una elegancia moderna, presencia hipnótica y una trayectoria que solo suma hits. Los dos se convirtieron, por mérito propio, en rostros que definen época. Su trabajo conjunto en Yalan marcó a una audiencia entera. La fuerza con la que su química traspasó la ficción dejó instalada la idea de que esa magia podría, quizá, trascender el set. Ahora esa posibilidad parece haber encontrado su eco en la vida real, y la sorpresa no es menor. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Primero, que la relación entre Mert y Afra sería más profunda de lo que muchos imaginaron. Un compromiso o una decisión nítida de casarse no surge de la nada, habla de una visión compartida, de un deseo de construir, de apostar por algo que no se deja moldear por la presión externa. Segundo, la noticia redefine cómo el público los mira. Si ya eran ídolos, ahora se proyectan como un símbolo de relación sólida, de un amor que, pese al escrutinio, supo florecer y sostenerse. Para muchos seguidores esto inspira, muestra que el cariño verdadero también puede habitar bajo las luces de la fama. Tercero, desde el ángulo del espectáculo, la anticipación se dispara. ¿Cómo afectará esto sus carreras? ¿Seguirán trabajando juntos? ¿Habrá proyectos influenciados por este posible paso? Son preguntas que quedan abiertas por ahora, pero que mantendrán a la audiencia en vilo. Los detalles sobre dónde y cómo habría ocurrido la propuesta, si hubo flores, un viaje, una cena minimalista o una conversación pausada entre risas, siguen en el terreno de la especulación. Hay quienes aseguran que todo fue muy privado, con la familia y unos pocos amigos como testigos. Otros creen que la decisión se tomó a solas, sin testigos, como una promesa íntima entre dos personas que aprendieron a proteger lo suyo. Las fuentes cercanas se muestran muy prudentes, pero el eco de confirmaciones indirectas, y sobre todo la ausencia de desmentidos rotundos, le ha dado peso a la historia. No es un fenómeno aislado. En los últimos años, varias parejas célebres han preferido resguardar su intimidad, y Mert y Afra no serían la excepción. Sin embargo, cuando la noticia es de esta magnitud, esconderla por completo es casi imposible. La reacción del público ha sido mayoritariamente positiva, un reflejo del cariño y respeto que ambos han sembrado. Hay emoción, hay ternura, hay una sensación colectiva de que este capítulo, de confirmarse, sería la culminación lógica de una historia que el público se apropió desde la primera escena compartida. También hay quienes se preguntan por el impacto mediato. ¿Veremos a Mert y Afra evitando actos públicos por un tiempo? ¿Habrá un comunicado conjunto, una foto, un gesto inequívoco que cierre la etapa del rumor? En la industria, los tiempos lo son todo. Y parte del embrujo de esta noticia es que ha llegado cuando menos se esperaba, ni en estreno, ni en premiaciones, ni en alfombras rojas, sino en una fecha que ya quedó grabada, el 14 de enero de 2026. Un punto de inflexión. Mientras tanto, cada aparición se analiza al detalle. Un anillo, una mirada sostenida, una coincidencia en la agenda. Las teorías se multiplican. Lo interesante es que incluso en silencio, Mert y Afra comunican mucho, hay una tranquilidad en su manera de habitar la fama que para sus seguidores suena a certeza. La palabra cautela será clave. Si algo han demostrado es que saben administrar sus tiempos y elegir el instante exacto para convertir lo privado en público. Para quienes han seguido sus carreras, el recorrido hasta aquí tiene sentido. Mert ha mostrado un crecimiento innegable pasando de papeles prometedores a protagónicos sólidos. Afra ha hecho de cada aparición un statement, tanto en actuación como en estilo. Juntos en Yalan confirmaron que su conexión no era un truco de cámara, era un diálogo de energías que se alimentaba en cada toma. Si ahora ese diálogo encontró forma fuera del guión, no sorprende que tantos quieran celebrarlo. Por supuesto, no faltan las preguntas más terrenales. ¿Dónde sería la boda, si la hay? ¿Estambul con su cielo cambiante y su memoria infinita, o un rincón costero donde el mar proteja los secretos? Vestidos clásicos, estética contemporánea, un juramento al atardecer. Hay rumores que apuestan por una ceremonia de perfil bajo con familia y amigos muy cercanos. Otros piden a gritos un evento que quede en la historia. La realidad probablemente se ubique en un punto medio. Lo suficiente para que sea inolvidable, lo necesario para que siga siendo suyo. Sea como sea, nadie puede negar que la noticia,
rumor o antesala de confirmación, ha encendido un fenómeno de empatía colectiva. Porque más allá de las luces, lo que se percibe es una historia de afecto que se fue construyendo sin estridencias. Los fans, en su inmensa mayoría, han respondido con respeto. Celebran, sí, pero también comprenden que hay decisiones que se maduran lejos del ruido. Y ese equilibrio entre entusiasmo y paciencia habla bien de todos, de Mert, de Afra y de la comunidad que los acompaña. En el plano profesional, los interrogantes también se vuelven motor de expectativas. ¿Elegirán guiones que dialoguen con esta nueva etapa? ¿Se atreverán a un proyecto autorreferencial, un juego metanarrativo? ¿O preferirán caminos separados por un tiempo justo para demostrar que, aunque juntos brillan, por sí solos son inagotables? Cualquier salida genera titulares. Cualquier silencio también. Así funciona el ecosistema que los rodea. No olvidemos que las grandes historias se sostienen en pequeños gestos. Y aquí los gestos abundan, aunque a veces solo los percibamos con el rabillo del ojo. El modo en que se protegen, el respeto a sus tiempos, la forma en que sus equipos han evitado filtraciones innecesarias. Nadie juega a encender fuegos artificiales de más. Y quizá por eso, cuando estalla una noticia como esta, el impacto es doble. Hay sorpresa, sí, pero también coherencia. Llegados a este punto, la línea entre rumor contundente y confirmación tácita es finísima. Lo que sabemos, el 14 de enero de 2026 marcó un antes y un después en la conversación pública sobre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. Lo que intuimos, detrás del murmullo hay decisiones reales, emociones concretas y planes cuidados. Lo que esperamos, un gesto que termine de sellar lo que la audiencia ya siente como propio. En resumen, queridos amigos, la posibilidad del compromiso o matrimonio entre Mert y Afra se alza como uno de los sucesos más impactantes y deseados del año. Dos estrellas en su mejor momento habrían decidido dar un paso crucial, dejando al público entre la ilusión y los buenos augurios. Esta unión, si se confirma, no solo cristaliza un amor que se fue macerando a contraluz, también enciende la imaginación de todos sobre lo que vendrá, en su intimidad y en sus carreras. Y pase lo que pase, la fecha ya está tatuada en la memoria colectiva. Gracias por acompañarme en este recorrido por una noticia que ya forma parte del paisaje emocional de la cultura pop turca. Fue un placer compartirles cada pista, cada lectura, cada posibilidad. Ahora quiero leerlos. ¿Qué opinan? ¿Les sorprendió tanto como a mí? ¿Qué esperan para esta pareja en el futuro? Déjenme sus comentarios, que aquí los leemos todos. Y si disfrutaron este vídeo y quieren seguir al día con lo que sucede en el mundo del espectáculo turco, no olviden dejar su like, compartir con ese amigo que no se pierde un solo capítulo y, por supuesto, suscribirse a Escándalos de Series Turcas. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más sorpresas. Hasta la próxima.